Bendiciones para todas. Estamos en un nuevo devocional sobre mujeres que marcaron la historia. Hoy quería compartir con ustedes acerca de la vida de María, la madre de Jesús. María fue una mujer que tuvo la mejor experiencia, una experiencia única que nadie va a volver a tener, que es la de engendrar al Hijo de Dios. Saben que ella nació en Belén. Según los historiadores, fue la hija de Ana y de Joaquín, y ella era pariente de Elizabeth, que fue la madre de Juan el Bautista. Y tanto María como José pertenecían a la tribu de Judá, donde eran descendientes de David también, que era la promesa de donde vendría el Mesías. Y en particular, María fue la única persona en presenciar tanto el nacimiento como la muerte de Jesús. En el contexto histórico en el que ella vivió, en ese momento estaba el Imperio Romano, quien gobernaba en ese entonces era Herodes, y se esperaba, todo el pueblo esperaba la promesa que estaba en Miqueas, allí donde desde Belén vendría una de las jóvenes, iba a ser la escogida para ser la madre. Entonces en ese momento todas las jóvenes tenían la esperanza de ellas ser las escogidas. María y su llamado es el marco de inicio de un nuevo mover de la historia. Ella fue la precursora de algo nuevo que Dios iba a hacer, que obviamente sabemos que era enviar a Jesús a través de ella. Y el llamado de María no solamente fue el engendrar a un hijo, sino el generar ese cambio, ese mover que afectaría muchísimas generaciones. Podemos decir que María tuvo un llamado sin un título, porque en la época, en ese momento, las mujeres no estaban presentes en las sinagogas, no les era permitido. Sin embargo, ellas hacían ministerio desde su casa. Ellas eran las responsables de educar a sus hijos desde los 12 años. Y vemos que por la Biblia, de la manera en que María educó a Jesús, lo hizo muy bien, porque lo vemos en las escrituras que él estaba participando con los escribas en las sinagogas ya desde los 12 años. María y José tuvieron mucha influencia en la infancia, y eso nos habla para nosotras como mujeres, como madres, tanto en nuestras casas como con el ministerio, como con las mujeres, de evangelizar y formar parte y consolidar el cuerpo de Cristo a través de los niños. Así que tú tienes un llamado, yo tengo un llamado, y todos tenemos un llamado, pero no todas respondemos de la misma manera. En Eva también vemos eso. Ella era llamada para generar hijos a la imagen de Dios, pero ella no lo cumplió. Por eso hoy también quiero hablarte de 8 aspectos que podemos ver en la vida de María que también se aplican a la nuestra. El aspecto número 1 es que Dios la llamó desde su juventud. La Biblia habla del momento en el que Dios la llama. Estaba ella embarazada también al mismo momento prácticamente con Elizabeth, y a ambas se les presentó un ángel, a ambas les trajo el mismo mensaje en el mismo tiempo, porque Dios estaba preparando el escenario para algo nuevo que él quería hacer. Entonces esas dos mujeres hablan de 2 generaciones que una iba a servir a la otra. En ese caso Elizabeth iba a preparar el camino, iba a servir a María. Eso también nos habla de que María entregó su juventud. María entregó lo más preciado que ella tenía en ese momento, que era sus sueños, todo aquello que ella había planeado, había pensado para cumplir el propósito que Dios tenía para eso, desde su juventud. Entonces, si quieres entregarle algo a Dios, que sea desde tu juventud, desde ese tiempo tan valioso. Sabemos que el mejor tiempo de nuestras vidas es la juventud, y es el mayor tiempo también, el tiempo de desafíos. Y muchas veces escuchamos por ahí que hay que aprovechar el tiempo porque todavía somos jóvenes y vamos a invertirlo en otras cosas. Pero la mejor manera en que nosotros podemos aprovecharlo es cumpliendo lo que Dios tiene para nosotros. Vemos que Jesús murió joven, pero Él cumplió el propósito para el cual había venido a esta tierra. Y también vemos que los planes de María fueron interrumpidos por Dios en su juventud. Y ella tal vez tenía planes de casarse, de ver las cosas, de planear cosas con José. Y ella tuvo que renunciar a ello porque justamente era el plan, aceptar ese plan que Dios tenía. Hablaba también de esa renuncia y esa entrega, pero para ese llamado y ese propósito para el cual Dios
la había escogido. También el segundo aspecto que quiero hablarte es de que María no tenía los requisitos correctos para ser madre. Vemos allí en Lucas 26 y 27, si quieres leerlo. Ella recibió la visitación del ángel Gabriel y esa obviamente fue una visita sobrenatural. Y cuando Dios la llamó, no quiere decir que hoy en día nosotros también vayamos a tener una visitación así sobrenatural. Muchas veces Dios nos habla de una manera, con una voz suave y con una voz apacible. Lo importante es discernir ello. Pero sí, de seguro vas a pensar, de seguro muchas veces nos preguntamos y pensamos si éramos las personas correctas para lo que Dios nos estaba llamando a hacer. Y déjame decirte que María no tenía tampoco los requisitos a sus ojos correctos. ¿Por qué? Porque ella no era capaz de engendrar hijos. Ella era virgen, ella era soltera y el llamado era para ser madre. Entonces, ¿cómo podía ser posible que ella pudiera engendrar hijos? Esto nos muestra de que no era su manera, de que ella tendría que depender completamente de Dios para cumplir ese llamado, porque ser soltera en ese momento y quedar embarazada era algo realmente que envolvía mucha vergüenza. Eso también habla de que nosotros tenemos que tomar nuestra cruz. Imagínate que se te presentara a ti el ángel y te dijera todo lo mismo que ella, o sea, que le dijo a María. Tal vez lo primero que haces es correr y salir a contarlo, pero ella no podía hacer eso en esa época. ¿Por qué? Porque ella, como te decía, era virgen, era soltera, y engendrar un hijo en esa situación era mucha vergüenza y podía llegar hasta ser apedreada, hasta la misma muerte. Eso también habla de que la cruz, ese tomar la cruz, muchas veces, si nosotros lo llevamos a nosotros, eso será tratar con nuestro ego, será tratar con nuestra voluntad, con nuestras emociones, será tratar con todas aquellas cosas que Dios necesita hacer morir en nosotros para poder hacer cumplir lo que Él quiere. Y eso envuelve una renuncia a nuestra reputación, y muchas veces eso trae vergüenza. María, cuando dijo sí, estaba aceptando que tal vez pudiera ser madre soltera, y eso era también, como te contaba, algo que podría llegar a causarle la misma muerte. Las otras personas no precisan discernir tu llamado, eres tú quien tiene que discernirlo. Y en María también vemos que Dios usó un útero virgen para engendrar a Jesús. Eso también habla para con nuestras vidas de que ella era inexperiente. ¿Y por qué será que Dios la escogió? Porque no siempre las personas experientes tienen la disposición de pagar el precio al cual Dios está llamando. El aspecto número 3 es que el llamado se discierne en la presencia de Dios. Cuando María permaneció en la presencia del ángel, aunque no entendía lo que estaba sucediendo, ella quedó un tiempo orando y buscando la dirección de Dios. Eso habla para nosotros hoy. Si bien ella aceptó, dijo que sí, no tenía toda la revelación. ¿Por qué? Porque el entendimiento no va a venir solamente con una oración, sino que es un proceso continuo de permanecer en la presencia de Dios. La obediencia sí es instantánea. La revelación es un proceso. Entonces, necesitamos no esperar a entender todo para después obedecer, sino que obedecer, y después la revelación se irá dando progresivamente, porque Dios no quiere que nosotros tengamos una obediencia ciega, sino que Él espera que nosotros entendamos la importancia de lo que Él nos está llamando a hacer. María no se quedó preguntando por los detalles, sino que ella obedeció, ella creyó que Dios haría y se encargaría de todo lo demás. Así que la revelación viene a medida que tú obedeces. El aspecto número 4 es que el llamado trae alegría y no carga. En Lucas 1:28 encontramos que el ángel le dice que se alegrara. María no tenía motivos en realidad para alegrarse, porque estaba más cerca de estar triste, porque estaba a punto prácticamente de ser considerada para la misma muerte, ¿no? Pero a pesar de eso, el ángel le dice que se alegre. Y vemos que cuál era su motivo, por qué ella se iba a alegrar, porque el Señor estaba con ella. Muchas veces el ser usados por Dios es hacer que la vida de Dios
llene nuestras vidas a tal punto que sea contagiado para los demás. Pero antes de que eso pase, nosotros tenemos que aprender a llenarnos de Dios nosotros. Eso sucede porque nuestras vidas no están prisioneras de las circunstancias externas, sino de nuestras alegrías. ¿Y cuál es nuestra mayor alegría? Jesús. Él es nuestra alegría. No adelanta, por ejemplo, estar en una reunión de célula y estar irritada porque no vamos a transmitir la vida de Dios. No adelanta que nosotros estemos liderando niños, estamos liderando niños, pero deseamos estar en el culto de adultos. No adelanta ser la esposa de un líder, ser la esposa del pastor y estar todo el tiempo molesta porque él no nos dedica tiempo para nosotros. Lo que realmente tiene valor no es el acto de lo que nosotros hacemos, sino la vida que fluye a través de lo que nosotros hacemos. Así que la alegría no es una actitud masoquista de nosotros quedarnos felices cuando estamos pasando por dificultades todo el tiempo y comenzar a reír cuando nuestro hijo está enfermo. No se trata de eso, sino se trata de estar lleno de la vida de Dios. Lo mismo sucede con las presiones, mantener ese corazón firme. Pablo dice que él se aprendió a estar contento en todo tiempo. Y eso nos habla de que no dependía de las circunstancias externas. ¿Cómo es posible eso? Sabiendo que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros en nuestra casa, en nuestro trabajo, cuando nosotros estamos haciendo el ministerio, cuando salimos, cuando entramos. No es el tipo de trabajo que hace lo que nos trae la alegría, sino la persona de Cristo presente en nuestras vidas. El aspecto número 5 es que el llamado es la expresión de la gracia de Dios para ti y para mí. Vemos que la palabra allí en Lucas también dice que le dice hallaste gracia. Eso nos habla de que Dios estaba buscando algo y que lo encontró. No es que ella tuviera alguna característica diferente, no es que nosotros tengamos algo, sino que es algo que atraiga directamente a Dios, sino que es Él que estaba buscando algo. Y Dios halló en María esa disposición para ser usada, pronta para responder a lo que Dios quería hacer. Y es lo que Dios necesita hoy, personas dispuestas a querer cooperar con ese llamado divino, digámoslo así. No solamente tener el llamado, sino tener la disposición, tener esa fidelidad en el corazón de hacer lo mejor y ir un poco más allá. Vemos también que Dios no precisa de nuestro llamado, de nuestro trabajo, pero sí nuestra fidelidad es una respuesta por su amor. Vemos que María no trabajaba en el templo, o sea que no fue por su trabajo que Dios la llamó, sino por su corazón. El llamado de Dios es una expresión de su gracia para con nosotros. Esa gracia que nos lleva a desgastarnos por quien ya dio la vida por nosotros. Punto número 6, aspecto número 6, el llamado es para engendrar, no para ser. Vemos que hay una diferencia entre concebir y dar a luz, pero son también dos aspectos espirituales. El concebir habla de apegarse a alguien. El concebir es ese momento en el que el óvulo es fecundado y da inicio a la vida. El engendrar no da trabajo en sí. La madre no tiene que hacer nada, solo tiene que esperar. Si nosotros pensamos en una concepción natural, digamos, solo tiene que esperar que el bebé crezca y que llegue el momento de dar a luz. Eso también sucede en lo espiritual. Es ese proceso en que nosotros recibimos ese encargo que Dios tiene para con nosotros, llevamos esa palabra de oración y lo presentamos delante de Dios hasta ese momento para que eso se haga existente y manifiesto. María fue llamada para concebir y para dar un hijo, tener un hijo, pero sin embargo también es ese momento en donde nosotros, Dios está esperando que nosotros tengamos ese corazón dispuesto a responder en oración a ese llamado. Y luego viene el momento de dar a luz, que es el acto en el que nosotros genera así algo de nuestra parte, que es si nosotros pensamos en el trabajo de parto que como mujeres pasamos y el trabajo que viene después, el de amamantar, en el de educar, en el de criar a ese niño, en el de enseñarle, en el de entrenarlo, todo eso nos habla de que hay una parte, requiere algo más de nuestra parte. Pero el primer compromiso que nosotros tenemos es el de generar hijos para Dios, orar y trabajar. Eso nos habla de ello.
El aspecto número 7 es que la unción viene con el llamado. Vemos allí en Lucas 1:35 que dice que el Espíritu Santo descenderá, o sea que le estaría dando a María el poder, la capacitación necesaria para cumplir. Dios siempre concede de acuerdo con la naturaleza de aquello que Él quiere hacer. Y también vemos que le dice que le envolverá. Eso habla de que el Espíritu la iba a envolver de tal manera como lo hizo en la creación, que le iba a cubrir. El poder del Espíritu Santo vino sobre ti para generar una nueva unción, para desenvolver el ministerio al cual Dios te llamó. Nosotros precisamos ser envueltas de esa manera y entender que la obra no es nuestra, sino que es de Dios, y que no es en nuestras fuerzas, sino en la de Él. También habla de que fue a su sombra. ¿Eso qué significa? Que la sombra siempre refleja la imagen de aquello que la está representando. Envolver con su sombra hablaba de que ella generaría un hijo a la imagen de aquel que la estaba envolviendo, o sea, del mismo Dios. María engendró el hijo que Eva no pudo engendrar, que fue el hijo a la imagen de Dios, que es Jesús, que es la expresión misma de Dios. María no tenía la vida de Dios dentro de ella porque en cuanto al llamado al Espíritu Santo precisaba venir sobre ella. Entonces eso también hablaba de que esa unción también era para edificar familias. María recibió no solamente la unción para generarlo, sino también para cuidarlo y edificarlo, y edificar esa familia. El plan de Dios no era solamente enviar a Jesús para morir, sino que Él necesitaba una familia inicialmente para que Él naciera, para que Él creciera, para que Él fuera educado, para que Él tuviera una identidad saludable, una autoestima sana y que fuera un adulto responsable. Todas esas características no vinieron innatas con Jesús. Esas fueron características que tanto María y José las desarrollaron para con Jesús. Jesús tuvo el modelo de padre de ese carácter que fue José, o sea que ellos tuvieron, como hablábamos, muchísima importancia en la vida de ellos, de Jesús, en la infancia de Jesús. La unción de María estuvo presente, como les decía, en todas las etapas, y hoy Dios, hay una unción, para todos aquellos que Dios nos llama a ser, inclusive hasta para crear nuestros hijos. Hay una unción sobre tu vida conyugal también, porque vemos que María no fue a convencer a José, sino que ella dejó que Dios lo convenciera, dejó que Dios se encargara de darle esa dirección y esa convicción también a él. La unción es esa vida de Dios dentro de nosotros, como te decía, y esa misma unción que está sobre nosotros va a contagiar todo nuestro entorno para cumplir eso mismo que Dios nos está llamando a hacer, tanto en nuestra familia como en nuestra casa. El último aspecto que quiero hablarte es que el llamado es para servir en la iglesia. Ella habla también, se manifiesta a ella misma, María dice que ella se entregó como sierva. Y el siervo es aquella persona que se rinde para otra persona. Ella se dispuso para servir a los propósitos de Dios. Nosotros vamos a servir a otras personas, vamos a servirlos con oración, con nuestra ayuda, con nuestro tiempo. Y somos llamadas también para servir a las naciones. Cuando una persona responde al llamado de Dios, muchos son bendecidos. María tal vez no tenía ese alcance de que ella no solamente estaba engendrando a Jesús, o sea, hasta dónde podía llegar el alcance de la importancia de su llamado. Ella nunca salió de Jerusalén, ella siempre de Belén, ella nunca salió de su ciudad natal, pero el llamado de lo que ella engendró de ese sí llegó mucho más allá, no alcanzó solamente judíos como ellos pensaban, sino que llegó a los gentiles, llegó a toda la humanidad, y vemos que eso mudó la historia hasta el día de hoy. Hoy vimos la vida de María, la madre de Jesús, y cómo esos 8 aspectos afectaron su vida y también sirven para aplicarse a nuestra vida hoy. Por eso yo quiero invitarte a que compartas este video, a que estés atenta a los demás devocionales acerca de las mujeres que marcaron la historia.